Bueno, esperamos a la compañera que fue al baño y largamos. ¿Eh? ¿Ese es el de Althusser? Sí. Ese es el de hoy, es la mejor clase, el mejor texto de todos. Dejamos la zaraza esa de los signos y la comunicación y todo eso y empezamos a hablar de la papota, de verdad. Adelante. Tiene muchos conceptos importantes. Yo bajé todo el libro. Pero, pero vas a ver que son muy útiles, muy interesantes y muy disonantes con lo que uno suele escuchar en cuanto a educación en estas carreras. Que a veces parece que es todo color de rosa. Bueno, nos vamos a dar el texto de Althusser, pero también les dije que mi intención era que pudiéramos, digamos, estamos en nivel terciario, es un nivel superior. De campanas son pocas, ¿no? ¿Quiénes son de campanas, perdón? Bueno, un tercio, ponele. Bueno, quiero saber de la jornada de ayer. ¿Participaron en alguna manifestación? ¿Piensan que la manifestación estuvo bien? ¿Piensan que la manifestación es una truchada? ¿Qué piensan? Tuvimos clase. ¿Acá? ¿Con quién? ¿Y a qué hora? Yo la vi a Miriam. Sí, a la hora de las 4:30, 6:30. Bueno, está bien, pero a las 6:30 estaban en pañales la marcha. Después fueron, me imagino. No llega a las 6. Yo fui al de Capital, ¿no? Bien. Muy tranquila la marcha, pero bien que mi hija estudia en la UBA. Ajá. ¿Qué carrera? Derecho, estaba en el segundo año. En mi punto de vista, lo que yo veo, lo que a mí me parece, que el gobierno no quiere cerrar, no quiere cerrar la escuela pública, la universidad pública. Ellos quieren saber en qué se gastó esa plata. Me parece. Ellos quieren saber a dónde fue la plata que estuvo, me parece. En realidad lo que se dice, yo hice un cartel, yo compartí un cartel en mi WhatsApp y me comenta una chica con la que yo trabajaba con su padre que estás confundida, esto es para los extranjeros, para sacar a los extranjeros. Ah, no, si a vos te parece bien, yo creo que vos si vas a otro país tenés que pagar. ¿No? Está perfecto, digo, pero vos no podés echar a los extranjeros, o sea, no sé. Ok, ok. ¿Más opiniones? Yo no participé de la jornada, sí me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Cuando las cosas eran otra cosa, tenías que viajar 3 horas en el Roca y era un poco más difícil que ahora. ¿Era más difícil que ahora? Sí. ¿Ir a cursar antes? Ajá. Sí. Bueno, yo te doy mi punto de vista. Yo hice el CBC en el 2001 y la carrera de ahí en adelante. Cuando yo hice el CBC, mi mamá me pagaba una traffic que me pasaba a buscar a mí y a un montón de chicos de Zárate y Campana por la puerta de mi casa a las 6 de la mañana y nos llevaba a todos, nos pasaba a buscar a todos, nos llevaba a todos hasta San Isidro a hacer el CBC. Salía muchísima plata eso, mi mamá lo pagaba y aparte pagaba lo que tenía que pagar y no éramos ricos. Y estamos hablando de 2001, el peor año quizás de la historia de Argentina en el último tiempo. Yo hice el CBC en el 99. Y déjame que termine un toque. Y después la carrera ya, obviamente, como sociales está en Buenos Aires, no es San Isidro, ya no es posible viajar todos los días, pues es una locura. O algunos lo hacen, pero la verdad es muy inviable. Tuve la oportunidad de que mi vieja primero pudo alquilarme un departamento y después pudo, más adelante, en muchas cuotas y demás, comprar un monoambiente en Congreso. En ese momento, más o menos... Más o menos calculen que estaría con $1.50 viajar a Buenos Aires en Chevalier para tratar de compatibilizar los montos. Yo lo que le pregunto es hoy es más fácil, hoy sale 2.500 ida y vuelta, o sea 5.000 pesos desde acá para ir a 11, 2.500 pesos de Chevalier. ¿Y alguno sabe lo que vale hoy un monoambiente en Congreso, que es medio pelo en Buenos Aires? ¿Dónde? Dame la fórmula. Bueno. No en 11, pero en San Andrés, en San Martín, porque él fue al centro
atómico y ahí se quedó alquilado. El punto es, para mí, yo no creo que sea más fácil estudiar hoy. Para nada. Para nada. Yo estudié en ese momento y estudio hoy. Yo en ese momento me tomaba el tren a las 4:20 de la mañana para llegar a la facultad de la Universidad de Buenos Aires porque yo estudié allá y vivía en zona sur. Era todo mucho más complicado, mis papás tampoco tenían la posibilidad económica de moverse toda la carrera viajando. Bueno, si tuvieras que ir hoy en tren, Es más fácil. ¿por qué? A ver. Porque hay, por lo menos desde acá, desde Campana, hay... Para empezar, no salen trenes ahora desde Campana. No. Para empezar. Pero Bueno, hay pero no digas no como que es una anécdota. No. No hay. Y hay una razón por la cual no hay. Pero hay otros dispositivos, por ejemplo está la Panamericana ahora, que en ese momento no estaba terminada la Panamericana. Hay otros medios colectivos. En zona sur, por ejemplo, de donde Pero yo ¿cuál vengo, es otro medio colectivo? Está el tren eléctrico, que en su momento no era eléctrico, el viaje tarda 45 minutos, es directo. Entonces hay otra posibilidad de lo que sí. Pero eso no es una posibilidad para los campanenses orateños. Bueno, pero supuesto que estoy diciendo, yo estudié viviendo en zona sur y hoy por hoy mis familiares, mis sobrinos que están allá, les es un poco más accesible. Ahora te quiero decir otra cosa. La movilización de ayer, estoy de acuerdo con que no me parece que de la noche a la mañana el gobierno pueda sacarle un insumo a la universidad con el que contaba. También estoy de acuerdo con el gobierno que dice, che flaco, ¿dónde está la plata? Te estoy pasando tanta guita, te estoy dando el beneficio de la luz, el gas, y no... Pero no es un favor, ¿eh? No es un favor ese. No, pero... Ese no es un favor, ese es dinero que ponemos los contribuyentes para esos fines. Bien. La educación es pública en Argentina y gratuita, o sea, por ley no es un favor que nos está haciendo... Para nativos, que es lo que está buscando el gobierno. ¿Qué pasa? Que yo lo veo... ¿Pero por qué para nativos? Y no sé, es una idealización del gobierno que tampoco estoy en contra. ¿Sabes por qué no? Porque conozco 40 personas que se han recibido en la Universidad de Buenos Aires, donde yo me recibí gratuitamente, se recibieron y fueron a trabajar a su país. Ajá. Y vos cuando querés ir a otro país, como me pasó a mí, cuando entré, en el pasaporte me pusieron, no puedes trabajar, un sello así, no puedes trabajar y no puedes estudiar. Ajá. ¿Y por qué nosotros sí? Pero, está bien, no vamos a parar toda la casa en esto, pero porque quiero dar voces quiero dar la palabra a otras personas. Pero a lo que yo voy también es, tratemos de no actuar nivelando para abajo ni por venganza. Como a mí en Bolivia, como salió... chicas, vamos a hablar de a uno, por favor. ¿Hablamos de a uno? ¿Qué es importante? Chicas. Bueno, quiero terminar mi idea. Bueno, pero... Yo terminé a cursar y no pude cursar. Tardé 1 hora más de lo que tardo siempre para entrar a la ciudad, porque estaba manifestándose por todos lados. Cuando se podía manifestar en la vereda... Es un derecho, ¿sabías? Sí, pero también es mi derecho que no corten la calle. Bueno, pero... Yo quería venir a cursar y la profesora tuvo que cortar la clase porque no se podía escuchar lo que nos pensaba. Entonces, todos tenemos derecho. No era gráfico. Sí. Silencio, vamos a escuchar a la compañera. Es una muestra de respeto que escuchemos a la compañera, por favor. Sí, yo estuve en la marcha porque me parece importante, porque sí, con todos los gastos que ha habido, la quita de subsidios que ha habido en los gastos de electricidad y todo, se viene, o sea, escuché también a la presidenta o la directora del instituto que dijo que no se sabía cómo íbamos a llegar, por ejemplo, al mes de junio. Lo mismo dijo el rector de la UTN, de CAE Campana. Claro, entonces yo por eso participé porque me parece muy importante, porque yo soy de Perú y tengo derecho a estudiar, soy ciudadana y creo que todo, en cualquier país que uno vaya de un país a otro, tiene derecho de estudiar, de ser buen ciudadano, de cumplir como corresponde, porque te puedo hablar del extranjero, como dices, cuando es un ladrón, con esto, pero cualquier persona que vaya a cualquier país, también acá hay argentinos que estudian, hacen una carrera y se van a España, se van a Italia y tienen todo el derecho. No creo que eso Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. ¿Quién más? Sí. Yo participé en la marcha, yo comparto mi situación actual. Yo soy hermana mayor de 5 hermanos, 2 con discapacidad. Mi papá, gracias a Dios, tiene un laburo, tenemos la social, tenemos todo. Pero aparte de eso, yo, por ejemplo, recibo Progresar. Sí. La verdad que esos 20.000 pesos que yo recibo todos los meses, a mí me sirven para cargar la SUBE, el subsidio de transporte.
Por ejemplo, nosotros ahora estamos recibiendo un boleto estudiantil que nos remunera, no sé si ahora se está dando, por ahí no lo están dando, sí, nos remuneran 40 viajes del mes. Esos 40 viajes es un montón de plata que se gasta. Yo, por ejemplo, no tengo todos los meses para pagar la cantidad de plata que se gasta en colectivo. No, y estamos hablando de que vos cruzás en la educación pública. Claro, O sea, no tenés que pagar un arancel mensual. Claro. Yo tomo 2 colectivos por ¿Ustedes están todas en condiciones de pagar una privada? No. Ok. Mi mamá me presentó y me dijo, si el día de mañana nos sacan la pública, vos capaz que no terminás la carrera. Otra pregunta. ¿Ustedes conocen por experiencia o porque les han contado? Yo tengo algún específico caso de alguna carrera en algún lugar, pero ¿conocen alguna universidad privada de mayor nivel de dificultad y mejor nivel académico que la UBA? No. ¿Y la número 2 cuál es? Si la UBA es la 1, ¿cuál es la 2? Pública. ¿La número 3? La Quilmes. La que diga, la de Quilmes, la de Córdoba, la bueno, del 1 al 10, bueno, las mejores son públicas. Y ese nivel de excelencia, nosotros los argentinos no somos los mejores del mundo en casi nada. Hoy podemos decir que somos en fútbol. Pero algo que tenemos que no aferrarnos y no perder es esta cosa, y en patín artístico, bueno. Pero por eso, nos quedan poquitas cosas. Por ejemplo, el tener una educación pública, un sistema de salud público lleno de problemas. Igual que la educación pública, porque ustedes vieron como yo, en la clase pasada no tenía ni para... Me dijeron que saque de una... Bueno, falible y muy perfectible también, pero lo tenemos. Nosotros acá, a ella la pisan un auto y no tiene los papeles de ciudadanía acá, va bien a un hospital público y la atienden y se va a su casa sana. A vos se te pasa algo así en el primer mundo y andar a rezarle a San Pedro. Por cómo... A tener los dólares para poder pagar con el... Exacto. Por eso yo digo, somos en muy poquitas cosas los campeones. No perdamos esas cosas, no nivelemos para abajo. Tenemos mal todo en Argentina. Lo que tenemos bien no lo perdamos, no lo soltemos. Y a ver, ustedes con el razonamiento que me acaban de hacer, que pusieron el grito en el cielo cuando pregunté quién puede pagar una privada, bueno, si las cosas estuvieran mejor, quizá la mitad podría haberme dicho sí. Pero no solo está en riesgo la educación pública, sino que nos estamos cagando de hambre todos. Esa es la realidad. Más, menos... Y una cosa más, y después les dejo opinar a ustedes, pero tenemos que empezar la clase también. ¿Por qué aseguran que hay algo raro con los fondos de las universidades y que no se audita? ¿Por qué piensan que no se audita? ¿Ustedes se interiorizaron en la materia de las auditorías? ¿Ustedes creen que no rinden cuenta las facultades? Por suerte esta materia, cuando empezamos a hablar de medios masivos de comunicación, van a ver el daño que causan. Y más en los tiempos que corren, que las noticias son cada vez más amateur, desde redes sociales, emitidas por comunicadores amateur, y se instalan muchas cosas. Hoy vemos, no es una falta de respeto, es tu opinión, está perfecto, pero hoy vemos muchísima gente repitiendo, hay que auditar. Lo que pasó no es que no queremos la educación pública, sino que hay que auditar. A ver, ¿qué dijo esto? Yo dije que no iba a ocultar mi opinión, ustedes tampoco, estamos todos pensando. Antes de las elecciones, yo lo escuché 120 veces a Milei decir que la UBA era un criadero de zurdos. Y que estaban todos adoctrinados, y que ahí enseñan Marx, que es una pérdida de tiempo. Hoy yo orgullosamente voy a enseñar Marx, y me gustaría poder hacerlo más, pero la materia no lo permite. O sea que realmente hay una bronca con la educación pública. Un tipo que falló cuando dio su primer paso en la universidad pública y terminó en la Universidad de Belgrano. Primera vez en la historia que tenemos un presidente de una universidad privada. Bueno, y Macri, es verdad. Bueno, ¿alguien más que opine cortito? Tengo mi padrino que se recibió de ingeniero, que es grande, mi hija, tengo una sobrina del corazón que estudia medicina y no tienen luz en la UBA. Hay partes que no hay luz. Después tengo mis sobrinos que estudian todo. Yo fui a defender lo que es de nosotros, ¿no? Claro. Lo que es derecho. Y te aclaro algo más. La Facultad de Ciencias Sociales, cuando yo empecé había 2 sedes y después se transformó en una sede única que es la que hoy todos conocen. La que yo empecé, que estaba en Parque Centenario, en Buenos Aires, era una fábrica que restauraron y era un potencial cromañón.
O sea, en el cuarto piso clases con 2000 personas y una escalera así para desagotarlos a todos, paredes de cartón, todo lleno de papeles, un horror. Tenía la máquina del ascensor al lado del aula, era como el tren fantasma en facultad. O sea, quiero decir, hay mucho para mejorar. Muchísimo. Y la vieja de sociales, la que está en Marcelo T., parece la casa de los, no sé. Y el que va a estudiar es porque quiere estudiar, porque es algo, un sacrificio, ir, viajar, venir, estudiar. No es como la privada que tienen casi todo servido, se van en auto, vienen. Es otras. No, y aparte. Profe, mi hijo fue a la USAM, Sí. la de San Martín, y es un edificio nuevo, es un edificio que también está reciclado en gran parte porque ahí funcionaba el ferrocarril. Y los profesores trabajan también en la UBA y trabajan ahí, muchos de ellos. Y la cuestión se ve muy distinta porque parece que tuvieran más ingresos, siendo que no tienen más ingresos, tienen la misma subvención, pero se ve todo ahí. La UBA Es que cuantitativamente no podés comparar digamos, el tamaño de una facultad con la otra. La UBA es un monstruo. De hecho, hay mucha inequidad, por ejemplo, la plata que recibe la Facultad de Derecho, por ejemplo, con la que recibe Sociales, no se puede comparar. Derecho parece la NASA y lo otro parece un basurero. Claro. Y eso que mejoró Sociales, pero digo... Tiene que ver con la administración también, no sé, porque esto... Sí, pero eso ya es hilar muy fino. Lo que yo voy es, tienen la posibilidad de educarse en un terciario de forma pública y desde que nacieron existe esa posibilidad. Y lo ideal sería que ustedes mueran y existe esa posibilidad. Pero un día podemos no tenerlo más. Porque así como nosotros dijimos, mirá si va a cerrar la agencia Telam. Cerró. Mirá si va a pasar tal cosa. Pasó. Mirá si va a ser mala palabra decir que... mirá si voy a tener miedo de nombrar a las abuelas o a las madres del Plaza de Mayo por temor a que alguien me diga las corruptas esas. Pasó. Hoy se niegan los desaparecidos a cara abierta en la calle, en la televisión, se niega la cantidad, se niega lo que pasó, se habla, el presidente de la Nación dice que fue una guerra entre dos bandos simétricos. O sea, todas cosas que creíamos que nunca iban a pasar, están pasando, tranquilamente pueden cerrar. O sea, la educación acá depende de la provincia de Buenos Aires, es cierto, no depende de la Nación. Pero en el momento que te asfixian económicamente, a nosotros, a los docentes, por ejemplo, nos dejaron de pagar el FONID, claro, exacto. Entonces van a ser todas docentes, y muchas ya son. ¿Eso qué es? ¿Falta de auditoría? No, se cerró la oficina que se generaba dinero. Ajá. Y era un acuerdo, no era una ley. O sea, está bien. No, está bien. Ok. Desde la época de la carpa blanca hasta hoy, o sea, cuando prácticamente todos ustedes eran niñas o no había alguna que incluso no había nacido, estaba eso. Nadie lo dio porque se podía perder, se perdió. Lo que parece intocable es tocable. Ayer dijo, la era del Estado presente terminó. Yo soy un profe que está adoctrinando en este momento. Lo que él quisiera eliminar. Un zurdo que encima va a dar un texto de Althusser. Lo que quiero decir es, no den por hecho que van a tener siempre esta posibilidad. No pierdan tiempo en recibirse en 50 años porque no sabemos cuánto puede durar esto. Argentina siempre tiene capacidad para sorprender, pero cuando suceden cosas como la que pasó ayer, mi recomendación es, súmense. No esperen que otros ganen los derechos por ustedes o que los defiendan por ustedes. Súmense. Esa es mi opinión. Y lo que nos pasa, por ejemplo, también como padres, es pensar en la educación de nuestros hijos. Obvio. Mi nena tiene 6 años, es chiquita, pero empezó el jardín en una pública. Y lamentablemente tuve que pensar en su bienestar y en lo que podía pasarle en adelante. Y hoy, este año, va a un colegio privado. Claro, pero si a vos te cuesta mandar a un niño chiquito, una niña chiquita al jardín público, ¿dónde más se puede ajustar? ¿Qué lo vas a educar vos? O sea, es grave. ¿Sí? Es grave. Los trabajadores de Tenaris hoy en promedio están ganando entre 700 y 900 mil pesos. No llegan a ganar $1.000. Y tienen que trabajar sábado 200.000 pesos. ¿Cómo? 200.000 pesos y se puede mantener ahí a penitas con ayuda de los padres, porque es el sol. No, por eso, pero no hace mucho, en el año 2015,
estaban todos más o menos en una base de $2.000. Que era salvarse, en Campana, entrar a trabajar, a tenerse a salvarse para toda la cosecha. Entonces, lo que en algún momento se ha dado no dura para siempre, pero para que se sostenga no va a pasar por arte de magia. Tenemos que salir a pelearlo en la calle, por las malas, por las buenas, pidiendo porfi, no se consiguen las cosas. Y si hay que cortar calles, yo pienso que se cortan, de última. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Sí. Profe, sí, muchos compañeros, como ustedes se dan cuenta, vienen de Escobar, de Mayo, muy lejos, y obviamente al pensar... ¿Usan el tren para venir acá algunas? Bueno. ¿Ustedes dan por hecho que el tren lo van a encontrar con el tren toda su cruzada? Bueno. No, ya lo damos por hecho porque es algo que siempre cambió. Está bien. El año pasado, Pero no tenemos que decir que siempre es todo igual. Porque no es lo mismo Argentina en los 90 con los trenes. Yo dije que Por eso. siempre cambió. Estamos en constante cambio y generalmente estos cambios nos sorprenden. Una opinión distinta más. Si termina vos, una más y empezamos la clase. Sí, lo que iba es que muchas compañeras, viendo el presupuesto que les iba a ocasionar el pasaje solamente, se iban a quedar cerca a Escobar y todo. Entonces, la regente vio que iba a haber mucha ausencia. Sí, deserción, sí. Entonces, por eso es que se puso esta modalidad. Y algo importante también que me hizo... Que yo la estoy entendiendo porque entiendo que sale plata venir acá. Sí, yo entiendo porque yo en los otros cursos que doy son todos de Campana, en este no. A mí me da muchísima bronca dar clases virtuales. Muchísima, me molesta muchísimo. Creo que se me nota. Pero lo entiendo por este lado de ahorrar plata. La verdad es estamos en la educación pública y estamos ajustándonos dentro de la pública. Dentro de la pública. A mí no me pasó nunca en mi vida esto. Para terminar, profe, algo importante que escuché de uno de los señores que habló, no sé si era el decano de la UTN, que dijo que esto ocasiona que la gente cada vez tenga menos posibilidades de adquirir una educación que pueda terminar una carrera, ¿no? Entonces, como va a haber mucha deserción escolar, las carreras van a empezar a cerrar. Entonces, o sea, es algo mucho más grande. Iba a haber recorte de carreras, iba a haber carreras que se iban a cerrar. Claro, bueno, esta por suerte tiene muchos inscritos todos los años, pero acá, por ejemplo, el día que haya que recortar porque no falta de presupuesto, van a eliminar gestión cultural, comunicación social, que yo soy comunicador social. O sea, no demos por una opinión más y empezamos. ¿Quién? Pero vos ya te escuché, alguien nuevo. Alguien de por qué... A mí me pasa que somos todos argentinos, salimos a la calle cuando ganó Argentina, porque no podemos salir todos unidos, no importa si es radical, peronista, lo que sea, unidos y pelear por algo que es de nosotros. Y esto es lo que me da bronca, que no me importa, yo me hablo, porque yo he escuchado mucho eso, yo voy porque mi hija estudia, la voy a apoyar y quiero estar porque mucha gente que no puede estudiar, mucha gente que le cuesta, no puede pagar una privada, va a esa universidad y está sacando muchas cosas, muchos derechos y nosotros lo estamos permitiendo, lo están pisando y lo dejamos pisar. Entonces, el que le chupa un huevo, perdón, ¿no? El que le chupa un huevo, no, a mí no me chupa un huevo. Yo amo mi Argentina y yo voy a protestar, voy a salir. No me gusta, ayer fue mucha gente obrera, trabajadora, con calma. Fue algo muy emocionante, muy lindo, muchos maestros, muchos profesores, muchos profesionales, es todo. Así que creo que a nadie tiene que chupar un huevo, pero yo lo he escuchado muchas veces y eso me da bronca. Es más, la profesora ha visto que no hay apoyo, particularmente hablo del aula, que sabía que no iban a ir a la marcha, poco y nadie. Entonces dijo, bueno, doy la clase porque no van a ir a la marcha. Bueno, a mí eso me parece lamentable. Me parece lamentable. Pero entonces... Yo tuve que justificar mi falta. Bueno, pero ella ya nos conoce del año pasado. Sabe que no iban a ir a la marcha. Bueno, vamos a empezar la clase, pero antes de la última aclaración. Para quienes no piensan como yo y por ahí se sienten incómodos o incómodas, no se sientan incómodas porque, no podemos no utilizar un pedazo de la clase para hablar de un tema que nos compete tanto y que es político como lo de ayer. No podemos hacer como que vivimos en un termo. Vivimos en una sociedad en la que pasan cosas y esas cosas definen sus vidas.
define sus vidas. Tener o no tener una beca Progresar define sus vidas. Tener o no tener una educación pública, ni hablar. Me acaban de decir que ninguna podría pagar una educación privada. Entonces hay que hablar de estos temas. Y hablar es esto, lo que hemos hecho. No nos peleamos, no nos sacamos de los pelos, no nos dejamos de hablar. Simplemente dijimos lo que pensamos. Y pensar distinto es parte de las posibilidades, así que está todo bien. Lo vamos a hacer siempre que podamos. Pero y aparte este tema que vamos a hablar ahora da margen. Este es un texto que es bastante pesimista sobre la educación, pero abre mucho los ojos, tiene una visión. Es cierto que esta clase de textos se dan mucho en la Universidad de Buenos Aires, que estos son netamente universitarios, que tienen mucha carga marxista. Yo trajo un marcador. Bueno, si no me dan, no te lo voy a pedir. Y allá la compañera también. Sí. Nadie confió en que podía traer. Nadie confía, apoya tu pedido. El autor se llama Louis Althusser. Gran exponente del marxismo. Y bastante contemporáneo porque falleció en 1980. Nació en 1918 y murió en 1980. Francés. Y a este texto lo escribió en 1970. 1970 texto. Breve contexto de Althusser, que esto obviamente no entra en el examen, pero para que tengan una idea. Filósofo marxista francés, uno de los más importantes referentes académicos del Partido Comunista en Francia, siempre Francia la vanguardia de todas las rebeliones y de la cosa contestataria, zurda. Participó de la Segunda Guerra Mundial, fue prisionera de guerra del nazismo. Estuvo en un campo de concentración. Y en 1947, piensen que esto lo escribió en 1970 y murió en 1980. En 1947 le detectaron un desequilibrio mental. En 1980, que es el año en que muere, digamos, él también. No sé si empezar por el final o por el comienzo. Asesinó a su esposa, que también era una importante pensadora, Diferencia de convicciones. que se llamaba Helen. ¿Cómo? Ese es el final. Hay tres... Hubo tres diagnósticos distintos de profesionales que todos coincidieron en que el tipo tuvo un... Sí. Mira, un dato que no sabía. ¿Usted? En el 80 En el 47 le fue diagnosticado un desequilibrio mental llamado psicosis maníaco-depresiva. Pero para el momento del crimen padecía de bipolaridad y esquizofrenia. Y tuvo un rapto y la estranguló. Habrá pensado que es su enemigo, dada la guerra y Capaz que son 5 minutos de locura y la estranguló. La esquizofrenia en realidad no sabe diferenciar entre la locura y entre lo imaginario y la realidad. Pudo haber creído que es un elefante rosa. Claro, muy bien. ¿La escucharon? Muy bien. Estos comentarios como los que hizo la compañera, háganlos porque yo no sé nada de estas cuestiones y ustedes sí, entonces me pueden orientar. Entonces hay como un manto, porque encima los grandes pensadores franceses, todos tienen alguna mancha de este tipo, son como, no sé, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que son como grandes pensadores progresistas y demás, tienen siempre alguna mancha. Bueno, la de Althusser es esta, tremenda mancha, pero el tema es si llamarlo un femicida, porque de hecho es un femicida. El tema es que en el universo mental que tenía, el paradigma mental que tenía, quizás se defendió, qué sé yo. No sé, habría que indagar más. Pero también hay gente, también se dice que lo pudieron haber, los médicos, dado su poder y su influencia, pudieron haberlo hecho como un diagnóstico a pedido. Claro. Bueno. Sí. ¿Qué pasa en la historia? Los esquizofrénicos siempre matan Podemos googlearlo, lo voy a buscar. Lo vamos a buscar. Los esquizofrénicos siempre matan a la persona que aman. Bueno, mira. Estás enseñando ideas de feminismo feminista. Bien. Bueno, pero no sé si el término se usaba en esa época. Bueno, silencio.
Lo de Althusser es una teoría que entra dentro de lo que se llama teorías reproductivistas. Las teorías reproductivistas son un conjunto de teorías educativas que entienden que la educación es una forma, un medio de reproducir las condiciones desiguales de la sociedad. De reproducir, de continuar, de perpetuar las relaciones de dominación. En este caso, este es el gran aporte del marxismo, ¿no?, a las ciencias sociales. La idea de que el capitalismo tiene una clase que domina a la otra. Una clase dominante y el proletariado. Burguesía y proletariado. Y que es la base del sistema capitalista que existen estas dos clases antagónicas. ¿Y qué es el comunismo del que tanto se habla? Y el socialismo. Es que la clase dominada, la que está siendo sometida, diga, che, nos están sometiendo, tome conciencia de clase, che, nos están sometiendo. Vamos a hacer mierda a la clase que nos domina, porque somos numéricamente muchos más. No tenemos los medios para producir, pero somos muchos más. El marxismo propone que en una primera etapa la clase dominada, o sea el pueblo, el proletariado, los desposeídos de los medios de producción, instalan una dictadura, que se va a llamar dictadura del proletariado, y después se va a poder dar el estado de comunidad, en el que, miren cuando le dicen zurdo, zurdo pero tenés iPhone, si tan zurdo sos, ¿por qué no donás tu sueldo? Bueno, esa idiotez se escucha bastante. Porque no es comunista, por eso, porque tiene como una ambigüedad. Es porque no vivimos en un comunismo. Claro. O sea, El comunismo no existe, sí. Existió. voy a hacer como que no escuché eso. Voy a hacer como que no escuché. No, ¿por qué? No, lo que podemos decir es que nunca se dio digamos, la teoría marxista nunca se dio exactamente como la dio Marx y Engels, nunca se dio en la práctica, porque hubo cosas en Rusia, en la Unión Soviética, en Cuba, en Corea del Norte, pero no. A ver, desde el momento en que todos esos países tienen un Estado supergigante y abarcativo, ya no puede ser comunismo, que busca la eliminación del Estado tal como lo conocemos. Bueno, entonces, viene la escuela, a la educación y a la escuela como un aparato al servicio de reproducir esas injusticias, de reproducir esas relaciones de dominación de una clase sobre la otra. No ven algo liberador, no ven algo positivo, no ven algo... Chicas, tenemos poco tiempo y este texto es complejo y difícil, por favor hagan silencio. Althusser va a diferenciar, el Althusser lo que va a explicar es todo el aparato, todo un gran engranaje que hay al servicio de esto, ¿no? De mantener el estado de cosas como están, injustas, y reproducirlas en el tiempo. Entonces va a hablar de esa gran maquinaria que se puede englobar en la palabra Estado. La vamos a abrir por dentro, como abrimos el signo lingüístico en la clase pasada y tenía significante y significado. Bueno, acá vamos a abrir eso y vamos a encontrar que hay un aparato represivo de Estado que él comienza llamando aparato de Estado simplemente, pero para que quede bien clara la diferencia entre lo que va a explicar ahora, le agrega represivo, aparato represivo de Estado, que comprende, ¿qué cosas? Pero comprende una serie de instituciones o de... El ejército. Muy bien, léelas todas, a ver. Abarca gobierno, administración, está en la página 189. Ejército, policía, tribunales, prisiones, etc. Acá tenemos entonces eso que nosotros entendemos fácilmente como Estado. Es lo que se nos viene a la cabeza primero cuando pensamos en el Estado. Todas esas cosas que tienen todos los Estados, un gobierno, una administración, policía para por las malas mantener el sistema como está, cárceles para meter a los que no respetan el sistema, tribunales para meterlos en las cárceles, exactamente, y un gobierno que deja como entrever el autor que es como
como una pantalla en realidad, ¿no? Pueden cambiar las figuritas que gobiernan, pero lo importante es la ideología de la clase dominante. Eso lo vamos a ver ahora. Tenemos entonces ahora van a entender por qué digo, un aparato represivo de Estado. Que no se confunden, dice el autor, dice Althusser, que el aparato represivo de Estado no se confunde con un cierto grado una cierta cantidad de instituciones que las va a llamar aparatos ideológicos. Yo lo pongo A y E para no escribir todo esto porque aparece muchas veces. Bien. Dice el texto, cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. ¿Por qué distintas y especializadas? Porque esto, nosotros así como lo vemos, hay una cosa que las une y que es esto que nosotros entendemos como el Estado, ¿no? Policía, cárcel, son como partecitas de lo mismo. Acá vamos a ver cosas que son realmente diferentes. Esto aparece en todos lados igual. Acá vamos a ver que dentro de los aparatos ideológicos del Estado aparecen cosas que uno no las piensa como el Estado, como parte del Estado, como parte del engranaje para reproducir las relaciones de producción desiguales, ¿no? Por ejemplo, va a hablar de un aparato ideológico del Estado religioso. Ese siempre aparece. El flagelo de estos cables. Más o menos, ahí lo... Sí. Bueno. A, I, E, religioso. Las iglesias y los distintos credos. A, I, E, escolar. Y por acá estamos hablando de el amplio concepto de educación y de escuela que hace referencia a jardín, escuela, a todo, público y privado. Después tenemos esto. Esto choca verlo. El A y E familiar. ¿Entienden? Esto es recontra revolucionario. Pensar en que el concepto de familia, porque nosotros somos seres humanos que tenemos un organismo, un cuerpo, pulmones y demás. Y nos juntamos hay como una, no sé, forma de vida humana que hace que si yo fui parido por mi mamá, voy a vivir con mi mamá un tiempo hasta que un día me independice. Hay una forma de vida así. Pero el concepto de familia, que la familia, tal como la conocemos, sea una idea de la clase dominante para continuar la explotación de una clase sobre la otra, una clase minoritaria sobre otra mayoritaria, es una revolución pensarlo. Ya es complicado pensar esto y esto. Pensar que uno a la iglesia, al sistema religioso, lo piensa como la válvula de escape, como la liberación. Como ver, el mundo es una mierda, pero la hora que voy a misa vuelvo a creer en Dios y salgo revitalizado. Que la escuela es, bueno, esto es un mundo de mierda, la escuela me va a dar las herramientas para yo escapar de esa realidad. Y la familia es como donde todo dice, che, cuando estás mal, refugiate en tu familia. Es que es el primer lugar donde te dan esta noción de doctrina. No, la doctrina es la familia. Muy bien. Bueno, me alegra que o sea, nadie está diciendo que Althusser tiene razón, ¿eh? O sea, yo lo que digo es, esto es lo que postula esta teoría reproductivista. Todas las teorías reproductivistas postulan cosas pesimistas como esta, pero la de Althusser, que es la que vamos a ver acá, esto es muy revolucionario, pensarlo de esta forma, y aparte es como que, perdón la expresión, pero como que te la baja, ¿no? Pensar, che, pero ¿para qué carajo estoy estudiando un profesorado en educación? ¿Qué hago acá? ¿Me están formando para reproducir la injusticia del sistema? De hecho, el autor le pide perdón a los docentes. Sí. ¿Lo leíste? Bueno, después lo vamos a leer en voz alta. Después tenemos el aparato ideológico jurídico, también cuesta verlo así. Bueno, no cuesta tanto porque son... Ya ahí como que se entiende más. El AIE político.
sindical, información y el cultural. Eso se podrían decir a grandes rasgos que son los aparatos ideológicos del Estado contemporáneo, actual, en el que vivimos. Pero no significa que en todas las épocas hayan existido esta misma cantidad, estos mismos nombres, y que hayan tenido este mismo... En todas las épocas hay uno de estos que es el más importante, el más decisivo, el más predominante, otro que está en segundo lugar, o como un ranking, podría decirse, una tabla de posiciones. Eso cambia con el tiempo. Esto está acá, no sindical, sino de información y cultural, puede estar vinculado con lo familiar y lo escolar. Todo, a ver, esta es una división esquemática para que entendamos, pero en realidad hay que pensarlo como un gran monstruo de la clase dominante para mantenerse siendo dominante, para perpetuar su ideología, que es la de su clase, que no es la nuestra. Nosotros no somos clase dominante. No somos clase dominante. Si nosotros tenemos que despertarnos a la mañana para ir a laburar, no somos dominantes. Así de fácil. Por eso es muy gracioso cuando alguno... Yo no sé si en Argentina ya se puede... En una época había una cosa de los negritos y los chetos, qué sé yo. En Argentina ya tenemos que soltar y asumirnos con orgullo. Ya no existe más los chetos. Somos todos una clase bastante baja, claramente baja. Por eso, esta cosa de yo tengo un iPhone, soy de otra clase, no, hermano, soy igual dominado, nada más que más alienado todavía, porque querés que... Claro, bueno. No, ¿vos sabés que yo el que tiene un iPhone que lo usa para la cosa multimedia, grabar videos, editar, ponele, hay mucha gente que lo hace por el loguito, ¿viste? Bueno, en fin. No son ninguno tiene iPhone en la familia. Y él con esa idea va a la escuela de... Bueno, eso... No, pero está bueno, escuchen, está bueno para el poder que nosotros, clase dominados, estemos utilizando nuestro tiempo y nuestra energía mental en pensar en un iPhone. Cuando tenemos que estar pensando en sacarlo a patadas del orto. Ese es el razonamiento más o menos, perdón que lo haya dicho así, pero que por el que Marx llama alienación, ¿no es cierto? El que estemos distraídos y sin conciencia de clase es funcional a que el sistema continúe como está. Bueno, y acá que había dicho, aparatos represivos es en singular, el aparato represivo del Estado. Esto es un error clásico en los parciales. No me pongan los aparatos represivos del Estado porque no hay es uno solo, el aparato represivo. Y no me pongan el aparato ideológico del Estado porque son múltiples. Esa es una diferencia. Tienen que saberlo. Tres diferencias. Tres diferencias, esto es preguntable en un parcial. Tres diferencias. Número 1, singular, plural. Unidad y diversidad, digamos. Punto número 2. ¿Qué tienen en común gobierno, administración, policía, cárceles y tribunales? Todo lo que conforma el aparato represivo del Estado. ¿Cómo? ¿Qué tienen en común el gobierno, la administración, la policía, las cárceles y los tribunales? Son privados. Son privados dominantes. Al revés. El poder ejecutivo. Le acertaste a la respuesta que había que dar, pero justo al revés. Dijiste Los privados son estos. Y estos son... Muy bien, muy bien. Ella lo dijo muy bien. Todos estos son del ámbito público. El aparato represivo del Estado y todo lo que engloba es de carácter público. Ponen a un funcionario, gana mi ley. Ponen el gobierno, está el Poder Ejecutivo. Él decide quién es el jefe de la policía, quién es el servicio penitenciario, quién es la Corte Suprema. Y bueno, son gente con nombre y apellido que se la pone para llevar adelante la parte del aparato represivo del Estado, que hay una homogeneidad, hay una uniformidad, es todo público, es de orden público. El autor va a decir en un momento que la distinción entre público y privado es se los voy a traducir al castellano fácil, es una distinción para la gilada como nosotros. Que algo sea público o privado es algo que nos puede interesar a nosotros para ordenarnos mentalmente, pero a ellos, para este engranaje que lo único que busca es reproducir las condiciones de producción que son desiguales, que son de dominación, da igual si es privado o público. Es una distinción que a ellos no les hace ninguna importancia.
es todo un conjunto que juega para el mismo objetivo. Si es público o privado, casi. Digamos que casi. ¿Por qué? Vamos a decir que esto es de orden público y que esto es de orden mixto. ¿Y eso qué? ¿Mixto? Mixto. Mayoritariamente privado, pero como no es totalmente privado, vamos a llamarlo mixto. ¿Por qué? Porque el escolar no. Pues claro. Exactamente. Exactamente. Vos tenés en Argentina, sobre todo, que tenés muy desarrollado el sistema de educación pública, no como en otros países que no está así de desarrollado y tenemos que defender que sea así de desarrollado, tenemos un que, no sé cómo serían porcentajes, pero ponerle que sea 65-35 la cantidad de plazas públicas contra las privadas. Entonces tenemos que el aparato escolar, que es el que nos compete en este tema y que después van a ver la importancia que tienen, no es todo privado, es más, es mayoritariamente público. Después sí, religioso privado, familiar privado, jurídico privado, todo privado. Pero el escolar no, y como el escolar no, y en Argentina es mayoritariamente público, vamos a decir que el aparato represivo del Estado es de índole eminentemente, o sea, totalmente público, y esto lo vamos a llamar mixto, pese a que es eminentemente privado, tenemos la excepción. Entonces, esto es uno y esto es múltiple. Eso es público y esto es mixto. Ahí tenemos 1 y 2, son 3 puntos. Y acá el más importante, o sea, los 3 son importantes, pero acá el más importante. ¿Qué utiliza para funcionar mayoritariamente el aparato represivo del Estado? La violencia. La violencia. Que la violencia no siempre es mayoritariamente física, ¿no? Coercitiva. Vos ves ahí, casi todo es un ente que regula el que sea la paz, digamos. Claro. Porque está la policía, Pero no hables de paz, habla de condiciones de producción. Terminología. no se reproduzca la violencia. Pero vos, por ejemplo, en las cárceles y en la policía, vos ves violencia física. Yo trabajé en Chicas, la cárcel, así que- chicas. Por eso es el 90% Muy de bien. violencia y el 10% de ideología. Muy bien. ¿Escucharon? Eso es un porcentaje que no está acá en el texto, pero que quedamos, yo dije por decreto para que se entienda, vamos a decir que el aparato represivo del Estado funciona, y esto es muy importante, así que por favor presten atención, con un 90% de represión. Exactamente. La primera de ellas es que esto es una unidad y eso es una multiplicidad. La segunda es que esto es de orden público y eso es de orden mixto. La tercera es que el aparato represivo del Estado funciona eminentemente en un 90% con represión y en un 10% con ideología. La represión o la violencia, vamos a poner acá violencia, no lo tomen siempre como el palazo a los dientes. Porque la sanción administrativa, la multa, la amonestación, bueno, justamente en la escuela no porque estamos en un aparato ideológico, pero se entiende, ¿no? Hay formas de violencia que no son físicas, son limitaciones, prohibiciones, exacto. Y de este lado tenemos al revés. 90% de ideología y 10% de violencia. Muy bien. Diferencias estos 3 puntos. Miren que es súper fácil, ¿eh? O sea, ya creo que no hace falta. Lo repito una vez y ya les quedó grabado toda. Unidad, multiplicidad. Público, mixto. 90% de represión, 10 ideología, 90 ideología, 10... Eso es una pregunta parcial. Y eso es empezar con el pie derecho un final oral. Que espero que nos lo saquen y que me digan que finalmente puede ser promocional esta materia. Todavía no me respondieron. Pero si las que tengan que dar un final oral y tienen que dar al TUSER, si arrancan diciendo estas 3 cosas que son fáciles, son muy importantes, pero no son difíciles de entender, ya tienen medio partido ganado. Medio partido ganado. Exacto. Ahora, acá tenemos la multiplicidad de los aparatos ideológicos del Estado distintos. Nada tiene que ver, a simple vista, la iglesia evangélica que está ahí enfrente de la Shell con este Instituto 15. ¿Qué tienen que ver? ¿Algún ejemplo? No, pero no tiene, quiero decir, esa iglesia tiene un dueño y acá tenemos una directora que nada tienen que ver entre sí. Y después tenemos tu familia. Después tenemos
el mundo de las leyes y los abogados y demás, los partidos políticos. ¿Qué tiene que ver la libertad avanza con la iglesia que acabo de mencionar y con mi familia y con C5N? Nada, a simple vista, nada. ¿Y qué va a decir Althusser? Hay algo que las une a todas, que hace que hace una unidad en su aparente disparidad. ¿Qué tienen en común? Que se organizan, que tienen un rol. Que a través de ellos corre una cosa que es una misma ideología. Una misma ideología. Y la pregunta clave, ¿cuál es esa ideología? Dominante. La de la clase dominante. La ideología dominante es la de la clase dominante. Todas estas que están aquí, pensar esto es terrible, yo sé que cuesta mucho pensarlo, porque pensar que el aparato ideológico del Estado familiar, lo que tiene en común con muchas de estas, que lo que se imparte la ideología de la clase dominante, es terrible. Profe, perdón, yo me retiro antes porque en Zárate, mi último colectivo hasta mi casa. Dale, no hay problema, no hay problema. Igual, si todo sale bien, queda grabada cualquier cosa. Dale. Profe, pero ahora varía con el aspecto familiar. Está bien, Althusser en ese momento, como que las instituciones familiares, escolares, eran las mismas, pero yo creo que la familia, ¿viste? El concepto de familia está variando bastante, no porque, sino porque se van ayornando, y el concepto de decir, bueno, va a haber más papá, mamá, dos niños en una familia, y ahí van a ser felices para siempre. En cambio, ponerle actualmente puede, sí, bueno, no me mires. No digo nada, digo que Marx dentro de su profundidad es mucho más simplista en esas cosas. Vos estás haciendo como más la parte psicologicista y no sé, él lo ve todo más en términos de dominación, no lo ve en términos de psicología, aislando a la familia, esa célula familiar de la sociedad. La sociedad está, digamos, empapada de principio a fin en la injusticia que es el sistema capitalista. Eso entonces... También depende de dónde. Por ejemplo, en Tigre, que el sistema económico es muy diferente al resto de zona norte. ¿Qué cosa es diferente? ¿El sistema económico? No, es el mismo, ¿eh? Bueno, te cuento. Las tres instituciones que dependen de la rama de psicología, pedagogía social y comunitaria, son de índole religiosa, con lo cual son privadas. Y en el resto de la provincia de Buenos Aires hay 75 instituciones del Estado. Bueno, en eso que estás diciendo, ¿vos qué diría Althusser con respecto a eso? ¿A vos te parece diferente una cosa con la otra? ¿Qué diría Althusser? Que son aparatos ideológicos del Sí, Estado. igual. Y que las diferencias entre privado y público, ¿a quién le importan? A nosotros. A ellos no les importa. Lo que pasa es que eso tiene que ver con una... Para vos son muy distintos. Para Althusser son iguales en el sentido de que lo que las une es la ideología dominante que corre por ellas. Y lo que pasa ahí es porque si las escuelas públicas no se realizan, o sea, no se construyen, da lugar a las privadas. La reproducción de las relaciones de reproducción se da por un lado asegurando por la fuerza a través del aparato represivo del Estado el funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado. Esto sería como que esta parte represiva, más que ideológica, más por así decirlo, más brutal, más concreta, permite el accionar más sutil de este que está basado más en la ideología que en la violencia. Por ideología piensen en lo consensuado. Piensen si alguna vez escucharon el concepto de hegemonía de Gramsci, que no es, esto es importante, uno no puede mantener las relaciones de dominación o no se puede mantener el poder solamente a palazos, Si hubiera sido así, Videla y compañía hubieran estado acá 100 años porque no se puede. Tiene que haber un porcentaje de consenso, no puede ser todo, como tampoco puede ser todo ideología. O sea, tiene que haber un balance. La clase dominante tiene que tener control de la totalidad de todo esto que estamos, del aparato represivo del Estado y del aparato ideológico del Estado. No puede solo con uno y no acá. Lo que dice el texto es que en este campo se dan muchas más batallas. Porque
Un gobierno, por ejemplo, entra a las funciones y te dan la llave. Toma, esta es la llave del gobierno, la llave de la administración, la llave de la policía, la llave de las cárceles, la llave de tribunales. Vos designás a tu jefe y demás. Ahora, para ganar el control acá, yo les digo esto. Piénsenlo. Milei tiene la llave de todo esto. ¿La tiene él? ¿Tiene la llave de esto? No. Está tratando de agarrar la de los judíos. ¿Tiene la llave de esto? Sí, más o menos, está ahí, está queriendo. No creo. Yo ayer vi 800.000 personas en la Plaza de Mayo. Yo no lo creo. Ayer demostraron que no. Ayer sí, pero... Para mí no. Después, el meterse en las familias es complicado. A mí me parece que sí. En el sistema partidario argentino de la política, la libertad avanza hoy está en tercera posición, no es la del primero. Sigue siendo el peronismo el primero y segundo está el macrismo, juntos va. Todo eso también no se puede manejar a través de lo que es la prensa. Bueno, Porque se entra en la familia. ahora vamos a llegar, es muy interesante lo que vos decís, porque vos lo que estás planteando es como que el aparato ideológico del Estado, el aparato ideológico del Estado, de la información o de la prensa, como que tenga mucho poder. Claro, porque una persona no sabe qué pensar, entonces escucha el noticiero y ya lo repiten los... Vamos a ver un texto, creo que después de este. No sé si después de este. Tenemos que pensar, les adelanto una puntita. Una persona con una historia. Les adelanto una... Los adolescentes de hoy que votan fueron muy influenciados Por las redes sociales y todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces, Sí, pero. Vamos a ver que una de las cosas que más se ha discutido en el mundo, que más se ha discutido en los claustros de las ciencias sociales, es cuál es el poder real que tienen, chicas, cuál es el poder real que tienen los medios para influenciar a las personas, para influir en las decisiones de la gente. Porque algunos tendemos a pensar lo siguiente, ¿no? Yo soy peronista. Entonces, cuando hay una derrota del peronismo, a mí me sale enseguida querer pensar, perdimos porque los medios están siempre en contra nuestra. Siempre están militando para Macri, para Manieto, y hay un monopolio y la mar en coche. Uno lo escucharon eso, ¿no? El peronista que no quiere aceptar que perdió y le echa la culpa y no hace autocrítica de por qué perdió, porque se desconectó de la realidad de la gente. Perdimos por los medios. Tenemos a todos en contra. Si a vos te machacan todos los días que la ruta del dinero acá existió, vas a creer en eso. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, en Argentina pasó que con ese mismo sistema de medios monopolizado, oligopolizado, putrefacto, rancio, corrupto, concentrado, con la misma intensidad que hoy, en el 2011, por ejemplo, Cristina sacó 55% de votos. O sea que no siempre los medios influyen decisivamente. Los medios no tienen la capacidad de agarrarte la tapa de los sesos así, ponerte una idea y cerrar. No. Nosotros somos seres pensantes que filtramos la información. Hay épocas en las que por ahí nos sentimos más permeables o impermeables a los medios, pero no somos más, autómatas que nos dicen qué tenemos que pensar. Hay que relativizar. Y no es una materia, una discusión que esté cerrada. Se sigue analizando cuál es el poder real de los medios y qué otros factores influyen. Porque si a vos los medios te dicen chorra, corrupta, conchuda, pero tenés la heladera llena de comida, probablemente no te importe. Ahora, si te lo dicen en un contexto en el que la estás pasando como... Bueno, entonces hay que pensar en esas cosas que pasan al costado. Los medios son poderosos, pero no son todopoderosos. Hay una teoría que se llama teoría de la aguja hipodérmica que lo vamos a ver acá. Yo el año pasado no lo di, lo vamos a ver acá. No lo dimos el año pasado, no. Los efectos de los medios... No lo dimos. Dimos otro, que es el de la agenda setting. Ok. Ese sí. Bueno. Bien, ahora otra cosa importante. ¿Cuánto queda de clase? ¿Qué hora es? 1 hora. ¿1 hora? No, en serio, no me chamullen. ¿Qué hora es? 8:35. Ok. Bien. Dale.
Estamos en este momento en la era capitalista que arrancó hace ya mucho tiempo, que le podemos poner, no sé, simbólicamente la fecha de la Revolución Francesa, más o menos para... Hay un mundo precapitalista y un mundo capitalista en el que vivimos hasta el día de hoy. En la época precapitalista o feudal, había un aparato represivo del Estado y había aparato ideológico del Estado, al igual que lo que acabo de poner en el pizarrón. El aparato represivo del Estado era más o menos igual. O sea, más o menos, a grandes rasgos, siempre ha habido un gobierno, una administración, policía. Esto más o menos como que ha mutado poco el aparato represivo, esa fachada que nosotros vemos. Esto sí ha mutado. Antes había menos aparato ideológico del Estado. Había menos. Y lo que les decía, la compañera habló de que podría ser que en el presente haya un aparato ideológico del Estado preponderante o más importante, que podría ser la prensa, que dio a que debatamos esto de los efectos de los medios. En la época precapitalista o feudal había uno de estos que era por mucho el más importante, el más poderoso, por la cantidad de funciones que tenía para sí mismo. ¿Cuál era? Muy bien, el aparato ideológico del Estado religioso era el más importante en la era prefeudal, en la era feudal, perdón, precapitalista. Era muy importante porque acumulaba muchas funciones. Muchas funciones. La vida estaba muy embebida por la religión. Estamos pensando en la Edad Media, justo antes de la Revolución Burguesa Francesa. Lo repito para que no lo pierdan de vista. En todas las épocas ha habido, o por lo menos estamos hablando de época feudal o precapitalista y la era actual, que es la capitalista, un aparato represivo de Estado que más o menos ha mantenido estos elementos, no ha sumado cosas, ni ha perdido cosas, ni ha habido uno más importante que el otro. Esto más o menos se ha mantenido igual. Pero acá sí han habido cambios. Ahora hay muchos aparatos ideológicos del Estado y antes había menos. Pero fundamentalmente había un aparato que era el dominante, el más importante, que es el aparato ideológico del Estado religioso. Porque concentraba muchas funciones. Tenía funciones que hoy son de la escuela. Sí. De hecho, los que antiguamente no estás hablando, muy pocos sabían el latín y todo eso, sabían que se podían escolarizar, y la iglesia después de... ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? La iglesia. Bueno, no sé, después lo digo. Bueno, dale. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en la época feudal, el aparato represivo del Estado se mantenía más o menos igual que el actual, pero había menos cantidad de aparatos ideológicos del Estado y el más importante era el aparato ideológico del Estado religioso. Era un mundo religioso. El mundo era religioso. De hecho, la Revolución Francesa vino a darle... Bueno, pero fueron a atacar directamente todas las legislaciones de tipo religiosa, al clero. No fueron por casualidad a atacar ahí. Y fueron con la idea de imponer otro aparato ideológico del Estado como dominante. Estaba la época de la Reforma, después de la Contrarreforma. Entonces, el aparato ideológico del Estado religioso tenía muchas funciones que hoy son de la escuela y muchas funciones que hoy son de la familia y que lo vemos como normal. Pero en una época realmente la Iglesia lo abarcaba todo. Sobre todo en Europa el cristianismo y sus variantes, ¿no? Dependiendo de la época histórica, es la variante... o sea,
Dependiendo de la época histórica hay más o menos predominancia del catolicismo, pero siempre ha habido ramas. Bien. ¿Qué cambió? Se ataca a ese mundo religioso porque llega la época moderna y empieza a ser, el Dios empieza a ser la razón. Ya empezamos a discutir por qué yo tengo que tener un rey que me dice que fue elegido por Dios y que es el elegido y que yo tengo que obedecer. ¿Y por qué? Si yo no creo en Dios, yo creo en la razón, yo creo en lo que los sentidos me indican, en lo que la ciencia me indica. Una época de revoluciones terribles, ¿no es cierto? Que ya bueno, hoy estamos volviendo, hay gente que, perdón si ofendo a alguien, pero hay gente que piensa que es terraplanista. Yo tengo un amigo, por ejemplo, ¿no? Parece volver a la Edad Media, ¿no? Pensar que el mundo es plano, ¿no? Como en la Edad Media que se pensaba que había 4 elefantes o tortugas sosteniendo un mundo plano. Bueno, cuando empezó a imponerse la ciencia, que quemaban gente, persiguieron a Galileo. Bueno, empiezan a... Cosas que después hemos visto que la ciencia no digo la religión, pero las creencias pueden convivir. Pero en ese momento había como esta sensación de que la religión nos está ocultando, nos está impidiendo progresar, que es el pilar máximo de la modernidad, de la ilustración. Entonces, fueron a atacar el aparato ideológico del Estado religioso, utilizando el aparato ideológico del Estado político para imponer al aparato ideológico del Estado escolar. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, el autor va a decir que el aparato ideológico del Estado dominante en la época actual es el escolar. De acá viene la parte más reveladora o triste, ¿no? de los argumentos. En la actualidad, desde la Revolución Francesa en adelante. Cabe recordar, si ustedes se preguntan, profe, en la época precapitalista ya dijo que era el religioso el más importante. El segundo se mantuvo en segundo puesto también en la era capitalista. ¿Cuál creen ustedes de todos estos en la época precapitalista? Este era el más importante. ¿Cuál es el segundo más importante? La familia. La familia. Muy bien. La familia se va a mantener como en el segundo puesto. No todos estaban escolarizados. ¿Quiénes iban a la escuela? Por eso mismo no. No, o lo estaban, pero de otra forma, a través del aparato ideológico del Estado religioso. Claro, pero eran los que podían acceder a eso, porque no eran todos. Y después por eso la rebelión contra si eran los reyes cuestionados y todo eso. Bueno, es para pensar si querríamos nosotros volver a una época en la que solo unos pocos pueden acceder a la educación. O sea, sería como volver a la Edad Media. Y son cíclicos, ¿viste? Bueno. Bien. Entonces, podemos pensar en el combo religioso y familiar en la era precapitalista y escolar, familiar en la era capitalista. Siempre la familia en segundo, pero como Batman y Robbins, digamos, para que se entienda. Se pregunta el autor, Althusser, ¿por qué el aparato escolar es realmente el aparato ideológico del Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas y cómo funciona? Y ahí hace un repaso, ¿no? Dice, todos los aparatos ideológicos del Estado concurren al mismo resultado. ¿Cuál dije que era? ¿Cuál es el objetivo? Lo que une a todos estos. Lo pueden decir con sus palabras. Yo no me voy a enojar si en el examen ponen las palabras exactas. Sí, esa es la idea. Después la va a poder pulir un poco más por escrito, pero la idea es esa. Todas confluyen en que nosotros tenemos una situación que es de injusticia, que la tenemos normalizada, pero es de injusticia. ¿Qué es? Que nosotros somos los que nos levantamos a las 8 de la mañana, trabajamos 8 horas por 2 pesos,
usamos máquinas que no son nuestras, sino que son de otras personas, y el fruto de nuestro trabajo básicamente lo tienen esas personas que no trabajan, pero tienen los medios de producción, que son menos que nosotros, mucho menos, será 2% contra 98%, y que son los que se quedan con el producto de nuestro trabajo, la plusvalía. ¿No es cierto? Esa es una situación, esa es la columna vertebral del capitalismo. El capitalismo en el que vivimos, que hoy tenemos una exacerbación del goce por el capitalismo con el gobierno que tenemos, que lo dicen abiertamente, o sea, que es el que tenemos. Yo no estoy diciendo que sea el mejor nada, pero hoy es el que tenemos. Parte de una base injusta. Parte de una expropiación. La plusvalía es una expropiación. Nosotros vamos al trabajo y producimos por 12. Y nuestro salario es de 10. Hay 2 que se los llevó alguien que no trabajó. Y esa es la base de la injusticia del sistema capitalista. Todo esto está funcionando pese a su disparidad, porque una iglesia, dijimos, no tiene nada que ver con una escuela, ni con mi familia, ni con los partidos políticos, ni con un sindicato, ni con SUTEBA. Imagínense pensar en SUTEBA como algo, pero lo que tiene que ver es que lo que une a todos es mantener ese estado de injusticia, esa situación de dominación de una clase por sobre la otra. Todos confluyen en ese mismo objetivo. Eso es lo que va a decir Althusser. Si se acuerdan de esa idea, ya el texto lo agarraron. Acá queda más claro, porque acá hay una unidad. Acá dijimos la llave la tiene el presidente, ponele. Queda más claro, es la dirección de él. Y esa ideología que corre a través de todos ellos y que todos ellos tienen en común pese a su disparidad, no es cualquier ideología, es la ideología de la clase dominante. Entonces la idea sería que todos los aparatos ideológicos del Estado siempre tienen una sola finalidad como dominar. Exacto. Ahí está. Y ya en un estado de dominación, el objetivo tiene que ser mantenerlo. Exacto. ¿Por qué la escuela se transforma en el más importante hoy por hoy? ¿Por qué la escuela es el más importante en la actualidad? El aparato ideológico está más importante en la actualidad a los fines de mantener el status quo de injusticia. ¿Entienden esto, no? Perdón, lo repito para que quede claro. Althusser va a decir que en la actualidad, de todos estos aparatos que confluyen en mantener la injusticia, el que mejor hace el trabajo es la escuela. Eso lo está diciendo Althusser. ¿Por qué? Porque la está creando para luego ser partícipe de ese nuevo capitalismo. Bien, piensen en lo segundo. Piensen en la obligatoriedad. La obligatoriedad implica que a la escuela va a ir de forma compulsiva, sí o sí, un concheto y un negrito. Van a ir todas las clases sociales. Van a ir todos. Van a ir todos. Van a hacerlo durante muchos años aparte. Muchos años. Todos los de la escuela primaria y todos los de la escuela secundaria. Que encima son los años en los que tenemos el cerebro más absorbente. O sea, vos a un niño de 4 años le decís una cosa y la va a absorber mucho más. Mi hijo siempre dice, tiene 71. Yo a esta altura ya no aprendo más, ya mi cerebro se cerró, ya está clausurado. Bueno, los nenes son permeables. O sea, en el momento de que uno puede ejercer mayor influencia. Los tenés desde muy temprana edad, todas las clases sociales, mucho tiempo. Y los tenés al único fin de enseñarles la ideología de la clase dominante. Porque después, el aparato ideológico del Estado religioso hace lo mismo, pero lo hace de forma más indirecta, lo hace solamente los domingos a las 10 de la mañana en misa, lo hace todos los días y porque el familiar se entiende porque es el segundo. Y uno puede decir, ¿por qué no el primero? Lo que pasa es que en el momento de mayor absorción, de mayor influencia que se puede ejercer sobre un cerebro, está en la escuela. Y por eso es obligatoria, no es optativa. Y aparte, los que transmiten la información dominante, por así decirlo, la ideología dominante, en la escuela son profesionales, en las familias no. Aparte tienen un mismo discurso, en las familias puede haber de distintos lugares, Bien. tener otra cultura Bien. y pueden cambiar
De hecho, hay programas de estudio, uno tiene que presentar un proyecto que no se puede salir de las pautas que te dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, exacto. Y se enseñan habilidades recubiertas por la ideología dominante. Dice el texto, que es difícil, pero piénsenlo, el idioma, el cálculo, la historia natural, la ciencia, la literatura, son habilidades que están recubiertas indirectamente, sutilmente por la ideología dominante. Pero después tenés moral, ya una materia que no existe, pero le podemos encontrar la vuelta, será instrucción cívica, construcción de la ciudadanía, filosofía. Eso es ideología pura, directa, una inyección de ideología. No es lo mismo que matemática, que debe ser muy difícil, o las ciencias naturales, literatura, es más difícil. Depende de qué libro elijas, también puede tener influencia. Cada alumno, dice el texto, egresa de este sistema que ofrece el aparato ideológico de Estado escolar, provisto de una ideología que conviene de acuerdo al rol que va a desempeñar en la sociedad, que no puede ser cualquier rol. Tiene que ser el rol. O sea, se le asigna un rol en la sociedad de clases. Puede ser el rol de explotado o puede ser el rol de explotador. O profesionales de la ideología, que son los que enseñan acá. Si vas a ser si vos tenés asignado el rol de explotado, tenés que tener conciencia profesional, conciencia moral, cívica, tener una personalidad desarrollada apolíticamente. El rol del agente de explotación, del que tiene que explotar, chicas, escuchen, que ya terminamos. Tienen que saber cómo mandar, saber cómo hablar a los obreros, saber lo que se llaman las relaciones humanas. Van a un lugar a aprender a dominar unos y van a un lugar, el mismo, la escuela, a aprender a ser dominados. Es terrible. Es terrible. No solamente te está diciendo que la escuela forma, sino que tenés profesionales que saben cómo ser dominados y cómo ser dominantes. Claro, pero en la escuela nosotros actualmente ahora estamos haciendo esto de que nos enseñan a dominar. Si es el criterio de que nosotros vamos a dominar de alguna manera, porque hay un diseño curricular que ya está pautado, quiere decir que en algún momento nosotros somos parte de ese ejercicio de que primero somos dominados del Estado, lo que sea. ¿Cómo? Mientras que te levantes todos los días a las 6 de la mañana para ir a laburar. No, pero no digo, nosotros somos como una especie de canal. Estoy hablando que el contexto es... Doctrinamos. Nosotros lo que hacemos es adoctrinar a los... Pero primero pasa por nosotros. Nosotros nos convencemos, compramos el discurso y después hacemos lo propio. Nosotros ahora estamos siendo adoctrinados para adoctrinar a otros. Nunca vamos a, lastimosamente, espero que alguna sí, quiero verla, quiero votar por ustedes, puedan ser dominantes. Según Me gusta que sean estos debates, síganlo. Según Althusser, digo. Nosotros adoctrinamos, somos adoctrinadas. Y claro, y vamos a ser personas que adoctrinemos a otras personas, pero nunca vamos a lograr lastimosamente ser dominantes. Sí, cuando estés de ese lado del sistema, ahí vamos a adoctrinar, como él nos está adoctrinando a nosotras, según Althusser. Bueno, habla de virtudes contrastadas que enseñan en la escuela, en el aparato ideológico del Estado escolar, y se las leo para que lo visualicen. Por un lado está la modestia, después ustedes díganme a quién se le enseña modestia, resignación, sumisión. Las mujeres. Sí, no, es que las mujeres son, o han sido históricamente hasta, y hoy también se va trabajando contra eso, pero dentro de la clase dominada, si uno quiere hacer una subdivisión, son las más dominadas dentro de la clase dominada. Y por otra parte, cinismo, desprecio, altivez, seguridad, grandeza. No, pero no. Esto es importante. No, en serio, por favor. Esto es importante. No es una cuestión de género lo que están planteando acá. Es de clases dominadas contra dominantes, no de género. Acá, a unos se les enseña
no es a las mujeres la sumisión y a los hombres, no. Es a los dominados una cosa y a los que van a ser agentes de la explotación otra cosa. Por favor, esto no se le ocurra, por favor, un examen ponerme esto porque no puedo otra. Ok. Ok. Pero fundamentalmente, ningún aparato ideológico del Estado, ninguno, ni siquiera la familia, dispone de las personas tanto tiempo por día y en el momento más permeable de su vida como la escuela. Y le ponen encima profesionales. No está mamita y papá frente a YouTube Kids contándole, viendo Paca Paca, que creo que lo cerraron ya. Bueno. Qué ganas de que se vayan, pero bueno. El aparato ideológico del Estado escolar tiene a profesionales que están mucho tiempo en el momento más permeable de la vida de las personas. ¿Y la división cómo se hace? Los chetos que van a escuela de chetos son los que después van a dominar a los negritos que van a la escuela de Vos estás haciendo una diferenciación entre privado y público. ¿Y qué dijimos de esa diferenciación? Por eso, es lo mismo. ¿Alguno realmente cree? Vamos a suponer que estamos de acuerdo en lo que dice Althusser. ¿Alguno cree? Le pregunto sobre todo a los de Campana, porque yo no sé ejemplo de otras ciudades. Vos sos de Campana. ¿Vos creés que, por ejemplo, en la escuela normal enseñan la ideología de la clase dominante y en la Santo Tomás enseñan otra cosa? Es lo mismo. Perdón que te di yo finalmente la respuesta, pero es lo mismo. No, pero... ¿sabes que tengo trastorno de ansiedad diagnosticado por un psiquiatra y por un neurólogo? Bueno. No, por el Zoom. Sí. El enojo también tiene un trastorno ¿De manejo de la ira? El manejo de la ira de él tiene que ver con el trastorno que tiene de ansiedad. Es un componente. ¿Cómo presenta el capitalismo a la escuela? Si uno tuviera a don capitalismo acá o al representante máximo de la clase dominante, le pregunta, ¿qué es la escuela? Y yo les voy a leer lo que dice el autor y díganme si ustedes no lo escucharon alguna vez. Presentan a la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología, puesto que es laico. La laicidad garantiza que no haya ideologías. Ojo, dimos un paso adelante, dejamos atrás la oscuridad medieval de la religión y ahora como somos laicos, esa es la garantía. En el que maestros respetuosos de la conciencia y la libertad de los niños que les son confiados con total confianza por sus padres, y sus padres que también son libres, y dice sarcásticamente, es decir, propietarios de sus hijos, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo. Los conocimientos, la literatura y sus virtudes liberadoras. O sea, pintan a la escuela como esto, ¿no? Algo neutro, desprovisto de ideología, inofensivo, que los padres confían en los maestros y los maestros no defraudan, y que uno sale embebido de todo lo que tiene que saber para ser un buen patriota y un buen ciudadano y un buen hermano, hijo, lo que fuera. Que es bueno. Pero a ver, andar a la escuela porque si no, no servís en esta sociedad. Tenés que ir a la escuela para la palabra educarte, ¿no? Es como vestirse por las mañanas antes de ir a la escuela, antes de salir a la calle. Necesitas educar. Hay un chiste de Mafalda que La educación me robó 11 años. La primaria me robó. El jardín y la primaria, cuando no era un chiste de antes de que fuera el 2006 la ley de educación, dice... El jardín y la primaria me robaron 11 años de educación. Bueno, se entiende, no lo conozco. Pero yo me acuerdo que estaban Susanita y Libertad. No, Susanita estaba. Y Mafalda. Yo estoy Mafalda. Y Mafalda dice algo así como... Susanita dice, yo cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Y Mafalda dice, y yo cuando sea grande quiero tener mucha educación.
Y le dice Susanita, ¿probaste salir a la calle sin educación? Bueno, sí. Y probaste salir sin vestido y Mafalda la emboca. Después se la ve en una... que estaba en un... Claro, exactamente. Entonces uno concibe la escuela como el lugar al que tiene que ir para liberarse, empezar a ser un ser humano con papeles, ¿no? Claro, y en realidad es una gran maquinaria reproductora de relaciones de producción injustas. Eso es lo que va a plantear Althusser. Nosotros no tenemos que concordar con Althusser, pero sí tenemos que tener en cuenta esta clase de visiones, porque cuando después veamos a Paulo Freire, que ya lo vieron, seguro, y cuando veamos a Freinet, Celestín Freinet, vamos a empezar a hablar de los temas de educación como ya ustedes tienen más familiarizado, como qué cosas se pueden mejorar para que la educación sea más amena y la interacción y que nos consideremos todos procesos activos, sujetos del proceso de aprendizaje y no como objetos en el que yo soy el que sabe y ustedes las educandos que no saben y yo les transfiero la información. Entonces, todo eso que es más color de rosas, que nosotros queremos ser mejores docentes y queremos aprender estas cosas, ¿no? ¿Cómo ser mejor docente por Freire, por Freinet, hay un montón de libros New Age sobre educación, cómo ser mejores, que Althusser diría, es una pérdida total de tiempo mientras sigan teniendo en común con las lecturas ante las formas anteriores de dar clases, con lo de reproducir la ideología dominante. O sea, en un momento lo dice, a ver si encuentro el párrafo, porque no tengo el texto exacto acá. Pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas, intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros, las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Son una especie de héroes, pero no abundan. Y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema, que los rebasa y aplasta, les obliga a realizar. Y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva, los famosos métodos nuevos. Están lejos de imaginárselo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan neutral e indispensable y hasta bienhechora a los ojos de nuestros contemporáneos, como la Iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. ¿Qué dice con respecto a los Freire y a los...? Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, ustedes a este tipo pueden... Si seguimos el pensamiento de nos tenemos que ir todos acá. Nos están por usar para... En un momento dice, pido perdón por esto a los maestros. Están usando para algo, nos van a Exacto. usar en el futuro para algo que ni siquiera nos vamos a dar Ustedes pueden perfectamente, y de hecho es lo más saludable para ustedes, el no estar de acuerdo con esto. Ustedes pueden no estar de acuerdo con esto. Pero lo tienen que saber, tienen que conocerla esta postura. Yo creo que hay muchas cosas, quizás no con un absolutismo tan feroz como lo plantea, pero hay muchas cosas que no se pueden ignorar de las cosas que están planteando acá. Que el Estado y que la ideología dominante está en todas estas cosas, que no son lo que nosotros entendemos como Estado normalmente, sino como que son entidades privadas, es innegable. Es innegable. Es innegable. Nosotros le transmitimos en la familia, por lo menos es innegable, que es el más doloroso de aceptar. Es innegable. Porque todos estamos generando, los que somos padres, madres, bueno, todos en general, estamos generando individuos con un proyecto de vida. De hecho, todos estamos acá porque en la escuela que tuvimos toda nuestra jardín, primaria y secundaria, nos metieron en la cabeza que tenemos que tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que ser un terciario y una universidad. Pero nunca le enseñaron a hacer la revolución, ¿no? No. No, pero quiero decir, no, estoy dando un ejemplo extremo, pero quiero decir, cuando uno le pregunta al nene qué quiere ser, te dice que quiere ser astronauta, jugador de fútbol, veterinario, son las cosas que dicen los chicos, ¿no? Que algunos después lo cumplen. Después crecen un poco más y abogado, arquitecto. A ninguno se le ocurre decir, yo quiero tener un plan para destruir el capitalismo. No. Pero la capacidad de pensar o no pensar ciertas cosas
tiene que ver con que estamos totalmente empapados por una ideología que no es la nuestra, sino que es la que nos impone el sistema, que es la ideología dominante. Hay que estudiar para ser alguien. Profe, ¿y No cuando para ser alguien. No para ser Pero, alguien. espera, o sea, el tema es, ¿quién define qué significa ser alguien? ¿Quién lo define? Para ser algo. Vos tenés que ser. A ver, yo le pregunto esto que creo que lo pregunté el año pasado. ¿A ustedes les parece? Piénsenlo, no se apuren a responder, piénsenlo y después levanten la mano. ¿A ustedes les parece bien tener una sola vida y que vamos a hablar de un promedio, ¿no? Un promedio porque después hay siempre matices. Y que uno estudia desde los 4 años hasta los 18. A los 18 trabaja hasta los 65 o 60 en el caso de las mujeres. Y deja de trabajar para empezar a cobrar una jubilación estándar, en el mejor de los casos, o una mierda en la realidad. Deja de trabajar y empieza a tener como libertad, ¿no es cierto? Entre comillas, porque todos sabemos que no es así, porque la mayoría de la gente de esa edad sigue trabajando, lo que fuera. Empieza a tener la libertad cuando está en el ocaso de su vida, con menos potencialidad mental y física. Y de los 18 a los 65 años, todos los días, despertarse a las 8 de la mañana, trabajar 8 horas para el producto de otra persona, y que si sos un tocado por la varita, poder descansar 2 días, y si no descansar 1 día, o si no, no descansar. Nosotros hoy por hoy en Argentina deseamos tener eso. Lo deseamos. A ver, hay gente que diría, yo me corto un brazo por entrar a trabajar a Toyota para ganar 1.200.000 pesos por mes, trabajar en horarios rotativos, en lugares horrendos, 8, 9, y además quieren hacer horas extras, y terminar a los 65 años roto para poder tirarse en la casa con un sofá a mirar Netflix, y tener la ficción de que se toma vacaciones 15 días por año. Y cada vez que hay un proyecto que a veces aparecen proyectos de diputados y demás, que están copiando algunos países de Europa, de que la jornada de trabajo sea de 4 días a la semana en vez de 5 para los administrativos. O sea, cada vez que alguien propone trabajar menos, yo no soy ni seré nunca trotskista, pero es una propuesta trotskista que yo me parece que está bien. ¿Por qué no trabajar menos si nosotros somos los que nosotros somos el motor de la historia con nuestro trabajo? ¿No es cierto? Si vivimos como el culo trabajando un montón, bueno, empecemos a trabajar menos. Y veamos. A lo que voy es, este mundo en el que vivimos, ¿es justo? ¿Está bien? ¿No se les ocurre una vida mejor a ustedes? De hecho, ¿por qué venimos los sábados? ¿A quién locura se le ocurre poner una materia? Pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Vienen los sábados por la misma razón. Que tienen clases virtuales. Porque el sistema no puede permitir que ustedes dejen de trabajar. Ustedes tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Son importantes trabajando. Cuando trabajan, no piensan cosas raras como la revolución, como estudiar cosas que... O sea... Para ir a dormir después. Ajá. A contestar la pregunta. Pero, por ejemplo, si a vos te plantearan, ¿no es cierto?, no trabajar en relación de dependencia, no trabajar para una persona que tiene los medios de producción y vos que no las tenés. Y, por ejemplo, trabajar 3 días a la semana, 3 horas, para conseguir tus elementos de subsistencia y que el producto general después se distribuya a la comunidad. Estamos hablando a grandes rasgos de lo que podría ser un estado de comunidad, lo que plantean que nunca sucedió en la historia de la humanidad, que es el comunismo. ¿No te gustaría tener, no sé, trabajar hasta los 50 años y tener 2 meses de vacaciones en vez de 14 días? No nos animamos ni a pensar esa posibilidad. No nos animamos ni a pensarla, nos parece, pero es una locura. ¿Por qué es una locura? ¿Lo probamos alguna vez? No, ¿Lo probamos? me de hambre si trabajar a los 50. ¿Pero por qué te morís de hambre? Porque no me va a alcanzar sueldo porque... A ver, lo escuchan permanentemente lo de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. ¿Cuántos somos en Argentina? ¿50 millones? Bueno, ¿y por qué hay gente que pasa hambre? ¿Por qué Argentina es uno de los países menor densamente poblados del mundo?
Argentina es un país casi que es un desierto, Argentina. ¿Y por qué? Yo no les pregunté, pero me atrevo a decir que la mayoría de ustedes va a morirse sin tener su propia propiedad. O una casa con pileta, 2 pisos. ¿Por qué se van a morir y no lo van a tener en un país en el que produce para 400 millones de personas y que está prácticamente desértico? ¿Por qué? ¿Es justo? Hay desigualdad en un mercado, es algo que no se puede obviar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Enseñar para perpetuar esa situación o para cambiarla? ¿Por qué lo atacan? Yo no estoy diciendo que sea el ejemplo a seguir, nada, yo digo, pues se me viene en la cabeza. ¿Por qué lo atacan tanto a Juan Grabois cuando dice que él, el día que llega a la presidencia de la nación, lo primero que hace es un sistema para repartir las tierras ociosas de la Argentina y que cada argentino tenga una parcelita de 2x2 para construir? Y le dicen, pero callate, zurdo, mugroso, anda a bañarte. Dejá de tirar ideas comunistas que son de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Por qué se enojan tanto? Porque piensan que puede llegar a ser riqueza o real. Es posible. Porque no quieren que esa idea germine, que siga estando... O sea, que no quieren que pensemos algo que es obvio. Si el país está desértico, ¿por qué yo no puedo, me voy a morir y no voy a tener nunca un pedacito de tierra para mí? Si a los argentinos nos alcanzaría... con la mitad de nuestro territorio nos alcanzaría, solamente con la mitad, nos alcanzaría para darle a todos los argentinos un terrenito. Y no lo hacemos. Tenemos comida para 400 millones de personas y tenemos 60% de los niños en condiciones de pobreza. ¿Eso es justo? No. Es justo en el sistema capitalista meritocrático en el que el que tiene puede y el que no tiene no puede. Si vos naciste en cuna de oro, con papito con la Amarok y trabajando en Acción y mamita cirujana, que se lo ganaron, está perfecto, ¿no? Pero yo no hice ningún mérito para nacer en esa familia. Tuve suerte. Yo a los 15 salí por primera vez del país. Hay gente que se muere sin salir nunca del país. ¿Yo qué hice? ¿Qué hice yo para subirme a un avión a los 15 años? Nada. Nacer en la familia correcta, nada más. Nada. Y tuve posibilidad. A mí me pagaron un departamento donde vivir en Buenos Aires, una traffic que me lleve como les conté. Me podía gastar comer almuerzo y merienda ahí en la facultad en San Isidro. Bueno, entonces yo no hice nada para todo eso. Simplemente nací en la familia correcta. Ahora, si nací en la familia incorrecta, ¿yo no tenía derecho a transitar todo ese camino? No. ¿Por qué? Porque el sistema dice que para unos sí, para otros no. Y nosotros no nos animamos ni siquiera a pensar en algo diferente. Nos cuesta pensar en algo diferente. Porque no es que nadie lo piense. De a uno. Vamos, las dos. ¿Quiénes son? ¿Vos y? Las dos. Primero vos. ¿Qué lo pensás? Lo que pasa es que digamos, no es real. Exacto. No es real. ¿Escucharon? No es real. No es real. ¿Allá? ¿Por qué no es real? ¿Por qué no es real? Es real, pero esas cosas cuestan sangre. A ver, claro. No Cuestan, pero por supuesto. Yo sé que en esta carrera no van a haber más Marx, así que voy a hacer spoilers feroces y brutales para que se entienda más o menos. ¿Qué solución ve el marxismo a esta situación? ¿Cuál es la solución que ve el marxismo a esta situación? Porque son todas pálidas, si no, todo pesimista. Bueno, el marxismo dice, tenemos una situación de injusticia porque hay una clase minoritaria pero poderosa que oprime a la mayoritaria pero desprovista de armas y de herramientas, ¿no? De producción. Los de abajo tienen que, en las industrias, porque esto pasó en el finales del siglo XIX, ¿no? En el hablar con el colega que está trabajando con una máquina, hablar sobre la situación, ir generando colectivamente una conciencia de clase, cuando la clase se dé cuenta, porque lo que dice Marx es que la clase no se da cuenta que es explotada. El aparato, vamos a ver un texto el que sigue, que es industria cultural, va a hablar de este aparato ideológico del Estado. La industria de la cultura es feroz como está al servicio de reproducir este sistema. Feroz. Piensen en Netflix, piensen en Hollywood. Es brutal. Lo que va a decir es que la solución es que los oprimidos tomen conciencia de que son oprimidos, se organicen para, por la violencia, por el derramamiento de sangre, ir a sacar por las malas, a los bifes, a los que gobiernan. Y una vez que los saquen del poder, provisoriamente instalar una dictadura de los que estamos abajo,
hasta que estén las condiciones dadas para llegar al comunismo. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad. Pero, y yo no digo, che, el profe es re comunista, me está tirando. No, lo que digo es, esta es una forma alternativa de pensar, porque estamos todos de acuerdo que no es justo el mundo en el que vivimos, en el sistema en el que vivimos. No, si no se nos ocurre otro, quizás. Porque no se nos ocurre pensar en un mundo sin plata. ¿No es cierto? ¿A alguien se le ocurre un mundo sin plata cómo sería? A veces yo pienso que por ahí teniendo una huerta, una gallina, no tenés que salir a comprar y comprar y comprar y comprar. Bien. Igual, Bien. yo te digo, yo tengo y bueno, salgo a comprar lo necesario que no puedo producir. No, lo que pasa es que, a ver, porque vos no, esto es importante, vos no se puede vivir, no se puede estar, no se puede, a ver, está el mundo en el capitalismo y yo elijo el comunismo, ¿no? Eso no existe, eso es algo que dicen de los medios, ahí ve el comunista comunista desde lo teórico, pero yo no puedo salirme del capitalismo yo solo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? En las comunidades, ¿cómo se llaman estas comunidades? Los menonitas, por ejemplo. Sí, hay otras nuevas. Pero cada vez quedan... Es el mejor ejemplo de comunismo. Los Amish. Bueno, pero se está perdiendo eso bastante. Pero ese es un ejemplo de comunismo. Bueno, hay una isla también que salió, no sé, en Infobae. Hay una isla que no sé si está en el Océano Índico, han querido ir a hacer turismo y los indios que están ahí, que son totalmente salvajes, si no te pueden matar, por lo menos te ahuyentan. Entonces, ellos no quieren saber nada de la civilización tal cual. Porque para ellos nosotros somos los salvajes. O sea, para ellos nosotros somos los extraños y para Exacto. ellos son... Exacto. Con los Amish cuando vas a su comunidad que está encerrada, para ellos nosotros somos la gente extraña, pecadora, mala de una sociedad y para ellos son malos. Exactamente, y cuando pensemos en el aparato de Estado cultural, que lo vamos a ver con otros autores que se llaman Adorno y Theodor Adorno y Max Horkheimer, que son de la Escuela de Frankfurt. Yo estoy orgulloso porque puedo decir que puse en educación terciaria, en educación especial, a varios autores de la Escuela de Frankfurt y de marxistas. Creo que no, tendría que verlo, pero me arriesgo así que no hay otra materia. Bueno. Pensemos en, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, la herramienta de Instagram. A mí, hoy, en la actualidad, ¿cómo es tu nombre? Vos habías dicho lo del aparato de Estado de la información, ¿no? Sí. Bueno, para mí es muy probable que hoy sea el aparato de Estado dominante. Si metemos acá prensa y redes sociales, por ahí puede ser Sí, porque hay mucho revoloteo intelectual, es muy difícil saber qué es y es. ¿O quién cuenta? Exacto, es muy difícil. Pese a que las herramientas son cada vez mayores para saber esas cosas, por ejemplo, hoy entre la inteligencia artificial y que Internet está globalizado y que en cualquier lado hay Internet, uno podría decir, yo en 2 minutos, antes uno quería en el año 1980, yo no había nacido, la mayoría de ustedes tampoco, pero alguien quería saber sobre la Revolución Francesa. ¿Y qué tenía que hacer? Buscar un libro, una enciclopedia. Exactamente, que capaz que no la tenías en tu casa, capaz que tenías que ir a la biblioteca a Octavio Amadeo, no sos socio, te tenés que asociar, la burocracia de asociarte, después te lo llevas y lo tenés solamente en 3 días. Son 3 días que te rompes la muñeca escribiendo para devolver el libro porque no hay fotocopiadora. Y ahora es tiki, 700 fuentes de 700 enciclopedias sobre el mismo tema, videos de YouTube. La pregunta es, ¿sabemos más de la Revolución Francesa que antes? No. De hecho, yo estuve buscando el libro y me bajaron 40 libros diferentes. ¿Este de Althusser? Sí, porque lo quería digitalizado, no genético. No, yo no lo tengo. Mira, yo si lo tengo digitalizado... ¿Qué es lo que tiene ahí? No, pero esto es un resumen mío. Mirá, ves que esa parte son 3 hojas. Ah. No, esto es un resumen mío. Encontré uno. Si lo quieren lo subo, no hay problema. Encontré uno muy bueno, pero cambia algo. Lo que pasa es esto, yo esto lo puedo subir con el compromiso de que lo usen como herramienta para aprobar el examen, pero no lean esto, o sea, lo que tienen que leer, o sea, lean el texto y después esto como apoyo. No lean solo esto porque si no... Eso está pensado para que yo pueda dar la clase nada más. Bueno, lo último y nos vamos, ¿qué hora es? Ya está. A ver si me quedó algo. En las demás cruzadas son 2 clases por texto, pero yo acá no puedo en un cuadro. Perfecto, vaya nomás, adiós. ¿La hoja con la asistencia? Ah, perfecto. Puse mi nombre, pero no me acuerdo.
Chequen. Bueno, Es parecido, es nombre falso se llama, porque busqué un montón, como manejo muchas horas de mi vida. no creo que sea muy diferente. Creo que te puede servir igual. O sea, el contenido tiene todo, pero la primera está completo el libro. Bien, pero es importante que se puedan, un minuto, que se puedan embeber o sea, que lean al Tusser, porque la forma de escribir de los teóricos marxistas, franceses, pero los marxistas en general, lean esa forma de escribir, no lean lo que yo pongo como profesor o lo que diga tareafacil.com, a eso me refiero. Después sí utilicen eso para orientarse. La próxima clase vamos a dar, si no me equivoco, un texto que es La industria cultural de Adorno y Horkheimer, que son los que le dije de la Escuela de Frankfurt. Es el texto... La clase que viene es feriado, ¿Un feriado? ¿Cae el 1 de mayo? O sea que la virtualidad pasa a la otra semana o tenemos dos... O sea, nuestra próxima... Ah, genial. Es presencial. Genial. Bueno. Venimos directamente a la Mejor. Ya me puse contento. Porque industria cultural por Zoom, pueden ver el papelón que hice el año pasado, un desastre, porque yo estoy mal predispuesto con eso. Igual la clase fue un desastre la clase virtual. Fue un desastre, pero había muchos problemas técnicos, yo estaba del orto, bueno. El texto de la industria cultural es... Después de ese texto de industria cultural, que llegamos a la cima de complejidad con ese texto, después empieza a bajar. Pero ese de industria cultural es el más complejo, pero habla de esto, adiós, del aparato del Estado cultural. Y van a ver en esta misma línea toda info pesimista, toda info de, no, yo no hubiera preferido seguir mi vida sin saber esto. Va en esa línea. La primera parte de la materia es así, después empieza un poco a mejorar. No, vengan, porque si no el examen después... Sí, podría haber más mate la próxima clase. Ay, no me lo leí nada. Ni uno.